Hola, bienvenidos a un nuevo informe especial de Valor Futuro Televisión. Este martes, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, calificó de sorpresiva la mantención del programa de compra de bonos por parte de Estados Unidos. En el seminario Perspectivas Económicas 2014, organizado por las empresas Copeval y Contempora, el presidente de la entidad emisora afirmó que pese a que la economía estadounidense se ha ido recuperando de forma importante, no se pueden descartar nuevas sorpresas. Escuchemos un extracto de lo que dijo. Yo diría que desde el punto de vista del escenario externo se mantiene este proceso de recuperación gradual de las economías desarrolladas y desaceleración de las emergentes. De alguna forma se ha empezado a producir una cierta convergencia entre el mundo desarrollado y el mundo emergente. Hasta hace poco, recuérdense que teníamos un mundo emergente creciendo muy fuerte y un mundo desarrollado bastante débil. Sigue existiendo esa diferencia, sigue el mundo emergente creciendo más que el mundo desarrollado, porque de alguna forma se ha empezado a producir una convergencia. El mundo desarrollado ha empezado a recuperarse de su grave crisis y por otra parte el mundo emergente ha empezado a sufrir los embates de algunos problemas y algunos desequilibrios que ya voy a mencionar y ha empezado entonces a crecer menos. ¿Qué pasa en tanto en la economía interna? La actividad ha continuado creciendo a un ritmo moderado, la actividad económica, recordemos, ha ido desacelerando y se ha estabilizado en un rango entre 4 y 4,5%. El primer semestre la economía creció un 4,3%, nosotros esperamos algo similar en la segunda parte del año, para cerrar el año entre 4 y 4,5%, esa es nuestra proyección de crecimiento para este año. Por otra parte, la demanda final todavía muestra dinamismo, ¿cierto? Las últimas cifras que tenemos, por ejemplo, de crecimiento de la inversión, el segundo trimestre de este año, la inversión en capital fijo creció en torno a 9% y por otra parte el consumo privado creció en torno a 7%. O sea, seguimos con una demanda final relativamente alta, a pesar de que la demanda interna, que también incluye inventarios, ha ido desacelerándose. Es decir, ha habido una desacumulación importante de inventarios que de hecho los datos que uno tiene preliminares del tercer trimestre indican que continúa. Por otra parte, y muy importante desde el punto de vista del Banco Central, la inflación se ubica en el rango de tolerancia, está en este momento en algo por arriba del 2%, y las expectativas de inflación hacia 2 años plazo se mantienen en torno al 3%. Debemos decir, no obstante, que la inflación ha estado por bastante tiempo en la parte, incluso por abajo del rango de tolerancia del Banco Central, hoy día algo por arriba, con las últimas informaciones que hemos tenido en términos de, por ejemplo, precios de combustible, es esperable que la inflación se mantenga a niveles relativamente bajos. En este contexto, el Banco Central ha mantenido la tasa de política monetaria desde enero del año pasado en 5%, y también ha señalado en sus últimos comunicados y en el informe de política monetaria que consolidarse estas tendencias de desaceleración, eso podría requerir ajustes en la política monetaria. El proceso de ajuste también ha incluido salida de capitales de los países emergentes y ajustes a la baja de las expectativas de crecimiento y, por otra parte, depreciación de sus monedas. Entonces, eso es lo que hemos visto básicamente en los países emergentes. ¿Qué es lo que vemos en el caso de Chile? Vemos que el tipo de cambio real, naturalmente, ¿cierto?, se ha depreciado en el último tiempo. Hemos visto un aumento del tipo de cambio nominal, también un aumento del tipo de cambio real y la estimación del tipo de cambio real actual está cercana a lo que es el promedio de los últimos 15 y de los últimos 20 años, que son la línea roja y la línea verde ahí en ese gráfico. No estamos muy lejanos de ese nivel. Déjenme simplemente mencionarles una cosa y en relación a todo esto, que se dice en relación al cobre y a su importancia. Evidentemente el cobre es muy importante para Chile, no nos vamos a descubrir ahora. Pero si en 2006-2007, en el auge, digamos, del aumento del precio, cuando los costos todavía estaban abajo, el cobre representaba algo así como 1/3 del total de los ingresos del presupuesto público, hoy día representa algo más de un 10%. ¿Okay? Es decir, y tiene que ver obviamente con que el precio se ha ido cayendo y con que los costos han ido subiendo. Es decir, como relevancia dentro de los ingresos fiscales, el cobre naturalmente ha ido reduciéndose. ¿Por qué nosotros esperamos que haya una desaceleración en el consumo en los próximos trimestres? A ver, por una parte, ¿por qué ha estado creciendo en forma tan importante el consumo privado? En particular ha estado creciendo en forma importante por
que el mercado laboral ha estado muy fuerte, ¿cierto? El mercado laboral, por una parte, desempleo muy bajo, crecimiento fuerte del empleo, crecimiento importante de los salarios. ¿Y qué es lo que vemos en el margen? Si bien vemos todavía muy dinámico el crecimiento del empleo, vemos una reducción de los salarios reales, salarios reales creciendo algo más bajo. Recordemos que los salarios reales estuvieron creciendo muy alto, entre otras cosas porque la inflación estaba muy baja, ¿eh? Entonces, a la medida que se vaya normalizando la inflación, debiéramos ver, obviamente que a la medida que los salarios nominales no vayan con eso, digamos, que se mantengan los niveles actuales, que tenemos, no tengo tiempo, pero tenemos bastante evidencia que eso debiera ser así, deberíamos tener entonces un menor crecimiento de los salarios reales, también una desaceleración del empleo y por lo tanto menor crecimiento de la masa salarial y luego menor crecimiento del consumo. Ese menor crecimiento debiera ser gradual, esa desaceleración debiera ser gradual, porque el mercado laboral sigue fuerte y es probable que se mantenga fuerte, aunque con alguna desaceleración en los próximos trimestres, pero, insisto, debiera ser gradual, no debiéramos tener un cambio demasiado importante. Déjenme mencionar aquí también lo siguiente, una cosa relevante de este incremento que hemos tenido en el consumo en los últimos años, es que ha estado básicamente financiado con ingresos laborales y no con endeudamiento. Eso es extraordinariamente importante desde el punto de vista de la estabilidad financiera. Y eso, de alguna forma, le da al país una solidez importante para enfrentar el futuro. A todo esto respecto al consumo, quiero hacer un punto que para nosotros es relevante. De alguna forma uno oye muchas veces análisis que dicen que la política monetaria del Banco Central no va a ajustarse mientras no haya señales claras de reducción del consumo. Al respecto, yo creo que sería un error, entre comillas, consumizar, no sé cómo se dirá, pero algo así, las decisiones de política monetaria del Banco Central. La verdad es que lo relevante para nuestras decisiones de política es cómo nosotros proyectemos el futuro, no lo que nosotros hayamos visto hacia atrás, cómo nosotros proyectemos el futuro. Y evidentemente, en la medida que tengamos evidencia de que hacia adelante pueda venir una desaceleración, que esa evidencia sea relativamente fuerte, nosotros podemos tomar decisiones de política monetaria, aunque la información actual, que normalmente es información rezagada, no esté mostrando esos síntomas en la actualidad. De hecho, si no fuera así, la verdad es que la política monetaria sería re fácil, ¿eh? Sería simplemente ver qué es lo que me dicen los números hacia atrás y tomo la decisión de política monetaria. La base de la política monetaria del Banco Central básicamente se fundamenta en las proyecciones que se hacen para hacia adelante, de hecho, hacia los próximos 2 años. La inflación, de acuerdo a lo anticipado, la inflación del IPC ha vuelto a ubicarse dentro del rango de tolerancia del Banco Central. Recordemos que tenemos una meta de 3% y un rango de tolerancia de más o menos 1%. Pero por otra parte, la inflación subyacente, que es la línea celeste en este gráfico, sigue muy baja, sigue más bien en torno a 1%. Las últimas noticias que hemos tenido en materia de combustible han sido más bien a la baja, o sea, es probable que tengamos en los meses siguientes inflaciones más bajas que las que se proyectaban hace solo un mes atrás y por lo tanto una inflación algo más baja que lo proyectaba, pero nuestra proyección es que gradualmente va a ir la inflación convergiendo hacia la meta de 3% y que la inflación subyacente también va a ir gradualmente convergiendo, aunque más lentamente, a esa meta. Déjenme cerrar con algunas de nuestras perspectivas, y voy a decirlo en términos muy generales, que hablamos de la economía internacional, pero en el escenario de base internacional nosotros suponemos que la economía, que el PIB de los socios comerciales este año crece un 3,3% y el próximo año un 3,6%, el 2015 un 4%, o sea, un crecimiento algo mayor el próximo año que este año, aunque hemos ajustado hacia la baja la perspectiva de crecimiento para el próximo año. En otras palabras, si bien crece más, se ha producido un ajuste hacia la baja respecto a las proyecciones que teníamos hace solo 3 meses atrás. ¿Dónde está el principal ajuste? Básicamente en economías emergentes. Esperamos un precio del cobre, como decía, este año 3.30, el próximo de 3.05, y precio del petróleo relativamente parecido este año al próximo. Con eso tendríamos una caída de términos de intercambio de 5% este año y una caída marginal o una mantención durante el próximo año. ¿Qué es lo que configura esto? Un escenario externo algo más estrecho para la economía chilena, porque si bien es cierto que nuestros socios comerciales crecerían marginalmente más que el año pasado, particularmente liderados por un mayor crecimiento de los desarrollados,
tendríamos menores términos de intercambio y también tendríamos un escenario financiero internacional algo más estrecho. ¿Qué es lo que esperamos por otra parte desde el punto de vista interno? Un crecimiento para este año, entre 4 y 4,5%, que es aproximadamente lo que hemos tenido, más allá de vaivenes entre un mes y otro, y para el próximo año entre 4 y 5%. Eso significa un crecimiento algo por abajo de nuestro crecimiento potencial y por lo tanto de alguna forma se irían produciendo ciertas holguras o reduciendo ciertas estrecheces que se produjeron en los años previos producto de crecimientos bastante elevados. Esperamos, como les decía, proyectamos que la demanda interna se va a ir desacelerando y que tendríamos un déficit en cuenta corriente algo por arriba del 4% este año, aunque debo decir que las cifras comerciales del tercer trimestre han sido hasta lo que llamamos superiores a la esperada y eso nos podría deparar una sorpresa positiva en cuanto al déficit en cuenta corriente, es decir, un déficit en cuenta corriente algo inferior al proyectado. Todavía, por cierto, necesitamos más información para hacer un cambio en esta proyección. En cuanto a la política monetaria y a la tasa de política monetaria, nosotros usamos como supuesto metodológico o de trabajo que la tasa de política monetaria sí va a seguir una trayectoria similar a la implícita en las encuestas de expectativas que estaban vigentes a finales de agosto. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es lo que decían esas encuestas? Básicamente indicaban una reducción o dos reducciones de 25 puntos bases en los próximos meses de la tasa de política monetaria. Insisto, como siempre lo he dicho, esto no es una proyección, esto no es un anticipo o algo de esa naturaleza, no, es simplemente un supuesto de trabajo. Termino con algunos comentarios finales. Desde el punto de vista de la economía internacional, yo diría que está transitando por un proceso de normalización que en la práctica implica, al menos en el corto plazo, un menor impulso para la economía chilena. Yo quiero ser bien preciso en esto. Definitivamente yo creo que esto es un proceso sano, positivo, saludable. ¿Cómo no va a ser saludable que Estados Unidos tenga que empezar a hacer una política monetaria no tan expansiva porque está creciendo más? Por cierto que es una cosa positiva, pero en el corto plazo produce cierta volatilidad y eso se traduce en el corto plazo, y por corto plazo llamemos el próximo año, un escenario algo más restrictivo para la economía chilena. Hacia adelante podría esta cosa mejorar, por cierto. ¿Cuáles son los dos temas clave que estamos enfrentando en la coyuntura actual? Básicamente la discusión fiscal y el inicio del proceso de retiro de estímulo monetario en Estados Unidos. Son dos eventos muy relevantes a monitorear. Por otra parte, también tendremos un menor impulso de la inversión externa, básicamente relacionada con el sector minero, lo que debiera reducir las presiones sobre el déficit de la cuenta corriente y la utilización de los recursos externos. Nosotros hacemos proyecciones de déficit en cuenta corriente, es un tema que por cierto nos preocupa, lo hemos manifestado en los últimos varios informes de política monetaria, pero ¿qué es lo que observamos? Observamos que si miramos el déficit en cuenta corriente a precios de tendencia, precios como de largo plazo, debiéramos ir tenemos una reducción en los próximos años. Por cierto, el precio de cada año va a depender mucho del precio del cobre, pero con la desaceleración que esperamos de la demanda interna en términos estructurales, debiéramos ir viendo un menor déficit en cuenta corriente. También, como lo hemos dicho, de persistir las actuales tendencias, es decir, estas tendencias a la desaceleración, de consolidarse estas tendencias, la política monetaria está disponible para apoyar el proceso. Y por último, el Consejo sigue de cerca la evolución del escenario macroeconómico externo e interno y sus consecuencias sobre la inflación y reitera su compromiso de conducir la política monetaria de manera que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de política. Muchas gracias.